Estimados, explicaré en este video un concepto teórico fundamental en el desarrollo web, fundamental para poder entender cómo funciona la web hoy día y cómo funcionan los frameworks de la web, tales como Angular, React y bueno, y todos los que están utilizándose y se han venido utilizando desde hace muy buen tiempo, e inclusive nuestra librería jQuery, que no es tan potente como un framework, pero lleva mucho tiempo en el mercado y la verdad nos ahorra bastante trabajo. Aparte de eso, es una buena entrada para luego entender muy bien los frameworks, que es lo de hoy en día. Bueno, veremos un poco de concepto teórico. Recomiendo a todos que profundicen en la investigación y en el conocimiento más detallado de esta tecnología. Yo lo voy a explicar brevemente y lo voy a mostrar de forma práctica. Bueno, ¿qué es la tecnología Ajax? Es independiente de los lenguajes y está insertada directamente en JavaScript, en el lenguaje. ¿Qué nos permite el Ajax? Como su nombre lo dice, teórico, es una tecnología asincrónica, JavaScript asincrónico y XML, que nos permite que cuando yo cargue específicamente una página, ella no tenga que estarse recargando nuevamente para tal información, sino que lo haga automáticamente. Eso nos optimiza pues bastante el funcionamiento en la web. Vamos a ver un poco de teoría de Ajax. Dice que el Ajax ocurre en el lado del cliente, es decir, en el navegador. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los navegadores de hoy en día conocidos tienen insertado dentro de su núcleo Ajax para poder trabajar, es decir, es un estándar y nos permite una comunicación asincrónica, es decir, sin estar haciendo constantemente recarga del sitio, sino que lo hace de manera automática. De esta forma, como lo dice aquí en la teoría, se pueden cargar las páginas o se pueden observar los cambios sin necesidad de recargar la página. Bueno, ¿cómo funciona JavaScript? Gracias a este objeto. XML HTTP request. Es un objeto que está en el núcleo del protocolo HTTP y HTTPS. Está escrito directamente dentro del código de los navegadores y dentro de la codificación del código de los navegadores está ese objeto. Ese objeto pues nos permite transferir datos en texto plano, en XML, en JSON o JSON y todo lo que usted requiera. En la actualidad, el formato de transmisión de datos más aceptado es JSON o JSON, que es el formato de objeto de datos de JavaScript. Pero con este objeto XML HTTP request puedo transmitir todo tipo de objetos que tengan información y los puedo intercambiar independiente del lenguaje de programación. JSON y XML me dan un formato de intercambio de datos que es independiente de lo que yo programe. Puedo programar en Java, en JavaScript, en PHP, .NET, C#, Python y todos los lenguajes, ya que están acogidos a un estándar, leen formato de archivo de este tipo. Bueno, pero ¿qué es el objeto XML HTTP request? Es un objeto de JavaScript que fue diseñado por Microsoft y que ya se insertó, como les contaba, en todos los navegadores. Se volvió ese objeto como un estándar de la web. Recuerden que W3C es la compañía pues, que dicta los estándares de cómo se construye el Internet. Y en este caso, el objeto XML HTTP request es un estándar. En abreviatura, en adelante, cuando vamos a trabajar un poco con la programación, vamos a poder reconocer este objeto en los navegadores con la abreviatura XHR. XHR hace referencia al objeto XML HTTP request de los navegadores web. Cuando me está refiriendo a ese objeto del navegador, va a ser el objeto del asincrónico Ajax. Voy a colocar ahorita unos ejemplos para que veamos eso en la práctica. Bueno,
sin más concepto teórico, entonces voy a hacer un ejemplo práctico de cómo cargar la información, pero para ello pues debo visitar rápidamente el tema de nuestro modelo vista controlador. Bueno, en código rápidamente ya lo hemos visto varias veces, sin embargo lo explicaré nuevamente. En código pues tenemos que hay una base de datos y hay tres capas: la capa modelo, la capa controlador y la capa vista, ya suficientemente discutidas. La capa modelo tendrá el código PHP que interactúa con la base de datos. La capa controlador es código PHP que interactúa con el modelo y le responde a la vista. Y la vista llama al controlador y el controlador interactúa con el modelo. Nótese que no hay conexiones entre modelo y vista. Todo pasa por el controlador. Y el controlador pues interactúa con la vista, que es HTML, PHP, CSS y JavaScript. Y sus librerías, ¿no? O jQuery, etcétera, o sus frameworks. React, Angular, etcétera. Bueno, teniendo en cuenta cómo funciona nuestro MVC. Nuestro MVC es totalmente PHP. Entonces tengo obviamente un controlador y una vista y un modelo. Vamos a ver primero el modelo para nuestro cliente, que es el ejemplo que estamos desarrollando completamente para entender esto. Entonces nuestro modelo, si ustedes observan, tiene tres métodos: contar los clientes, mostrar los clientes y obtener los clientes. ¿Qué hace cada método? Simplemente le hace una consulta a la base de datos y devuelve la consulta en un archivito o en un arreglo. ¿Cómo hace esto? Lo tenemos en una superclase que está en Libraries, está en base, y aquí está todo el detalle de cómo lo hace. Pero estamos utilizando orientado a objetos, es decir, estamos siendo prácticos en la programación sin rehusar, ya está hecho acá. Registros, por ejemplo, ¿qué me hace? Una vez que ejecuta la consulta, me devuelve la consulta estilo fetch all, es decir, como un arreglo. Bueno, aquí al ejecutar registros, pues hace todo eso, entonces me está volviendo acá en resultados el arreglo con el resultado de la consulta. Y este método que está en el modelo, pues me devuelve este arreglo. ¿A quién se lo devuelve? Al controlador, en este caso el cliente. Entonces, mire, aquí hay una función que la llame llenar tabla de clientes, porque la voy a utilizar. Esa que hace, invoca su modelo, obtener clientes, le devuelve la data en un arreglo y lo guarda en datos. Listo, hasta ahí bien, en puro PHP. Pero luego yo voy a llamar la vista. Y la vista está en HTML y JavaScript y también PHP. Pero en la vista quiero utilizar JavaScript para hacer interacciones y cosas de esas animadas. Y JavaScript no me entiende los arreglos de PHP. O sea, si yo le mando datos a JavaScript, JavaScript no va a entender eso que es. Esto es un arreglo para PHP, pero para JavaScript no es nada. Es un formato de datos desconocido. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces, muy sencillo. Acudimos al comando JSON encode de PHP, que lo que hace es que coge un arreglo de PHP y lo transforma en un objeto JSON. Fundamental. Entonces, en este momento está arreglo PHP y aquí en el eco lo estoy devolviendo transformado en un objeto JSON o en un objeto JSON, de forma tal que yo ya en el cliente en JavaScript después lo pueda coger y manipular. Pero por ahora simplemente voy a mostrar todo el ejemplo de cómo sería con JSON y sin JSON, que lo está volviendo. Este devuelve a la vista. Recuerden que el método se llama llenar tabla cliente en el controlador. Y la vista pues es esta. Entonces voy a probarlo. En la vista voy a crear que me visualice lo que me está llegando, que supuestamente es datos, ¿no? Bueno, aquí va a ocurrir un error, pero lo voy a hacer adrede. Simplemente le voy a decir, voy a hacer que se equivoque 2 o 3 veces y lo voy a corregir para que, espero, me entiendan el concepto. Entonces aquí, con el var doom, voy a mostrar datos. ¿Listo? Vamos a llamarlo
llamo al cliente y el cliente llama al controlador. El controlador llama a su modelo y me debe devolver los datos. Cliente. Bueno, recarguémoslo. Y obviamente me está sacando una línea en null, pues un error, perdón, que la variable de datos no está definida y que me está llegando obviamente nula, vacía. ¿Por qué? Solamente estoy llamando a cliente y al solamente llamar cliente, solamente me está llamando en el controlador solamente la vista y la vista no me está devolviendo nada. Ah, bueno, yo aquí tenía este error. La vista no me está devolviendo nada. La vista solamente me está devolviendo la vista en sí. Pero tengo un método que se llama llenar tabla cliente, que sí me va a devolver los datos. Entonces, volvamos nuevamente al código. Y voy a llamar, en este caso, el método en sí, que se llama llenar tabla cliente. Entonces estoy llamando con nuestro estándar MVC la vista, perdón, el controlador cliente y dentro del controlador cliente uno de esos métodos que se llama llenar tabla cliente. Este obviamente me va a devolver los datos codificados en JSON. Aquí también va a pasar un error, sin embargo vamos a mirarlo paso a paso. Ah, bueno, devolvió, voy a recargar, devolvió efectivamente el objeto JSON con todos sus elementos de la información. Pensé que me iba a generar un error, voy a revisar por qué no me generó el error. Bueno, sí, le llegó igual en datos un arreglo de tipo string y en este caso formato JSON y por eso lo muestra. Sin embargo, quiero que observen algo. Aquí está codificado en formato JSON, pero si yo quisiera, aparte que me llegó en JSON, devolverlo a mi formato de arreglo JavaScript, de arreglo PHP, perdón, entonces lo voy a decodificar. Así como tengo un JSON en code, pues también tengo un JSON de code. Y ahí voy a colocar la información decodificada que me debe salir ya en formato. Vamos a borrar aquí un poquito el navegador para que me coja los cambios. Cliente, creo que así se llama el método, que es el que me devuelve los datos. Miremoslo a ver. Llenar tabla cliente. Correcto. Y bueno, me está devolviendo la información en este formato de arreglo. Listo. ¿Qué he querido demostrar con eso? Pues que la información me está llegando tal cual a mi vista. Voy a quitar esto de acá. Y ahora, aprovechando que la información me está llegando codificada en JSON, que la mando acá, voy a capturarla con el cliente. Perdón, con el cliente. Y con el cliente voy a hacer algo muy sencillo y es cruzar el cliente obviamente JavaScript y es que voy a crear el Ajax que tiene jQuery para manipular la captura de datos que puedo intercambiar. Entonces la primera línea pues yo la voy a copiar aquí para acelerar y la voy a ir explicando poco a poco. La primera línea que voy a colocar allí va a ser esta, donde creo una variable que la voy a llamar URL e inclusive la puedo llamar XHR para identificar pues que ese es el objeto HTTP request. Esa variable le asigno esta palabra reservada de jQuery, .pesos_ajax, que es el método total para manipular Ajax en jQuery, y le paso dos parámetros. Ruta, que es esta ruta, que la voy a utilizar recursivamente en todo el concepto, y le concateno con el más su método llenar cliente. Listo. Ahí ya estoy consumiendo, pero en JavaScript, lo que me llega de allá. Luego, las promesas.
Entonces, la primera promesa es que si llegó la información en .don, si llegó la información exitosamente, la información que llegó en la primera promesa de salida, que es éxito en la consulta, haga una función que se llama datos, que me va a almacenar lo que ya trae aquí en XHR y me la muestre por la consola. Console log, datos, para verificar si en efecto me está capturando bien el JavaScript, lo que me está llegando de PHP codificado en JSON. Vamos a verificarlo. Vamos a recargar acá. Y voy a llamar la consola, Control Shift I, y estando aquí, pues aquí generalmente tenemos activados todos estos objetos. Para concentrarnos en lo que nos importa, voy a desactivar errores, advertencias, registros, información, depurar CSS, y solamente voy a dejar el objeto XHR activo. Listo, para poder optimizar bien. Obsérvese que en la consola me está llegando una respuesta de HTTP 200, que es una respuesta exitosa. Y la respuesta me está devolviendo un objeto XHR, como expliqué en la teoría. El objeto XHR lo está obteniendo al leer esta ruta, que es la ruta que le estoy dando acá en JavaScript. Recuerden que JavaScript está inmerso dentro del navegador. Y al verlo, vamos a ampliarla, pues puedo ver las cabeceras, los parámetros, etcétera, pero lo que me interesa ver en este momento es la respuesta que me llegó. Voy a recargarla, listo, ahí está. La respuesta que me llegó, y en la respuesta, obsérvense que me está llegando un archivo codificado en JSON. La vista preliminar me lo mostraría así, es decir, este console log me está mostrando acá lo que me está entregando, pero de todas maneras, al analizarlo por acá por respuesta, puedo ver que me llegó un JSON. En efecto, y el JSON es un objeto que tiene toda la información. Recuerden que estoy manipulando 2000 clientes y quiero que observen la velocidad con que lo recarga. Bueno, voy a acabar de codificar para entender un poco esto. Ahora voy a quitarle esto y le voy a colocar la premisa. Esta es la premisa de éxito en la consulta. Esta es la premisa de falla, por si de pronto no carga exitosamente el Ajax. Y la última premisa es la de mensaje de éxito. Aquí en el hecho, en el done exitoso, cargo los datos. Y este always es como para que me muestre un mensaje interactivo. Entonces voy a cargarlo. Listo, y ahí tengo las tres premisas. ¿Cómo así las premisas? Bueno, las premisas son sencillas. Voy aquí a abrir un tablero rápidamente para tratar de rayar un poquito. Entonces, que este video está un poquito extenso, pero este video creo que es fundamental para que podamos en adelante trabajar pues exitosamente. Entonces, la premisa es que cuando yo le hago una consulta, digamos aquí está la base de datos, cuando le hago una consulta con el objeto XHR, este le hace una consulta, él obviamente devuelve la info en formato JSON, si todo salió exitoso, pero la consulta puede tener dos caminos: éxito, en este caso en jQuery es done, un error, que el JSON no llegó bien o el URL que le di mal, que en este caso sería pues como su nombre lo indica, file es falla, y una respuesta que siempre se debe esperar, always, que es pues como un mensaje de retroalimentación de que todo, pues de lo que ocurrió, ¿sí? Ese es el always.
Bueno, si todo sale bien, cuando se hace la consulta y la consulta es exitosa, pues viene inmediatamente la consulta al XHR, y si la información fue verídica y la consulta fue hecha exitosamente, se va por la premisa del DON, y obviamente al irse por la premisa del DON, pues yo tengo la info que me mandó, que es lo que tengo acá. Por eso le hice una función datos, y en datos simplemente una variable que yo creé ahí en tiempo real para almacenar lo que me llegó en la respuesta, es decir, lo que me llegó aquí. Si hubiese una falla, entonces no se iría por acá por el DON, sino si en caso de falla se iría al XHR, no encuentro la URL o el archivo está mal codificado, etcétera, se iría por file, y al irse por file pues me va a mostrar el error. Vamos, error en la consulta XHR, pues que es el objeto que ya hemos discutido. Y el último, pues siempre va a ocurrir, que es que vino la consulta y se fue para always, que es un mensaje simplemente de retroalimentación. Voy a intentar en el siguiente ejemplo, para finalizar este primer video, el cargar con un error. Entonces, ¿por qué aquí en este caso no tengo que llamar por el controlador la URL toda la ruta completa? Porque recuerden que yo acá le estoy pasando esa ruta y aquí le mando el método en sí, pero que el método que yo necesitaba para este XHR. Bueno, voy a intentar hacer un mensaje de error. Entonces, para eso voy a ir al cliente y voy a intentar obligarlo a equivocarse. ¿Cómo lo obligaría a equivocarse? Digamos que este sea datos. Voy a cambiar aquí datos y lo voy a colocar otro nombre y no se lo va a mandar codificado en JSON. Bueno, listo. Intentemos a ver si nos funciona el error. Bueno, hizo la consulta aquí. Voy a limpiar primero el navegador, pues para asegurarme que la caché está limpia. Una recarga y bueno, me hizo el XHR bien. Vamos a respuesta y en efecto, ahí en la respuesta me genera un error, que la variable no existe. ¿Qué ocurrió en ese caso? Entonces inmediatamente se fue por el caso del fail, ¿sí? Y observando el error, vamos a ver si lo logramos observar. En la vista preliminar nos saca esto y en el contenido de la respuesta, pues obviamente nos brinca el error desde el servidor. O sea que lo obligamos a que brincase desde PHP. Bueno, no nos está mostrando el error de JavaScript. Sin embargo, pues ese es el que consideramos, perdón, es la premisa que está por este lado. Obviamente tiene más jerarquía en este momento PHP para mostrar el error. Bueno, espero con esta primera parte haber explicado lo mejor posible el tema de XHR y Ajax, para poder en el siguiente video hacer el data table.